Si alguien de quienes nos escuchan buscara descubrir el secreto así definitivo del autoconocimiento y la paz mental, pues yo creo que acudiría a un psicólogo, ¿no? Claro, o a un neurocientífico de renombre. Exacto. O tal vez, no sé, pagarían un retiro carísimo con un monje tibetano. Sí, de esos retiros de silencio total. Totalmente. Pero definitivamente a nadie, o sea, a nadie se le ocurriría pedirle consejo de vida a un burro. No, pues suena a chiste, la verdad. Es casi una broma. Sin embargo, en esta sesión vamos a desmenuzar un texto donde precisamente el animal que, digamos, la sociedad usa como el insulto universal para la torpeza, resulta ser un maestro de sabiduría invaluable. Y es una paradoja brillante. De hecho, creo que es justo el tipo de contradicciones que hacen que este material, el burro que sabía volar, sea una lectura tan fascinante. Ajá. Porque por fuera, el empaque de la historia es completamente engañoso. O sea, parece un simple cuento infantil. Sí, un cuento para antes de dormir. Exacto. Protagonizado por un niño, animalitos que hablan y un viejo sabio en medio de un bosque. Pero por dentro es un manual filosófico densísimo. Y bueno, esa es la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Queremos desarmar este texto, este cuento para Santi, para entender cómo nos ofrece un mapa increíblemente práctico sobre el crecimiento personal. Y lo mejor es que lo hace sin toda esa jerga académica. Uf, sí. O esa jerga esotérica que suele abrumar muchísimo. Utiliza metáforas muy agudas sobre quiénes somos realmente y sobre todo sobre cómo lidiamos con el peso aplastante de la vida cotidiana. Totalmente. Y vale la pena subrayar que la genialidad de este relato radica en cómo teje conceptos universales. Sí. Vamos a explorar, digamos, la psicología detrás de cómo construimos nuestra propia identidad. Hasta llegar a la forma en que procesamos la frustración, ¿no? Y el estrés diario. Y todo a través de símbolos que, aunque parecen sacados de un sueño, pues están profundamente anclados en la realidad humana. El cuento, para estructurarlo un poco, se divide en 5 pequeñas viñetas o lecciones. A ver, vamos a entrar de lleno con esto. Vamos a empezar por la gran pregunta. La pregunta fundamental. Sí, esa que a todos nos quita el sueño en algún momento. La historia arranca cuando Santi, este niño protagonista que está lleno de curiosidad, se acerca a un místico llamado Nasruddin. Ajá. Y le lanza la duda existencial por excelencia. Le pregunta, ¿quién soy yo en verdad? Sinceramente, cuando yo leí esa parte, esperaba que el sabio le diera un discurso larguísimo de 3 páginas. Sí, lo típico del arquetipo del sabio. Exacto, pero Nasruddin hace algo mucho más interesante. Le pone una semillita así minúscula en la palma de la mano y le pregunta qué ve. Y claro, Santi responde lo obvio. Pues sí, dice que ve una semilla diminuta, pero Nasruddin le contesta que él, en cambio, está viendo un bosque enorme. Esa interacción, por breve que sea, tiene un peso psicológico enorme. ¿Por qué lo dices? Porque rompe por completo nuestra estructura cognitiva habitual. O sea, Nasruddin obliga al niño a enfrentarse a la disonancia que existe entre lo que es en este momento exacto y lo que tiene la capacidad de llegar a ser. Me quedé dando muchas vueltas a una línea específica de esa parte del texto. Dice algo así como, Santi sintió que era más grande por dentro que por fuera. Es una frase preciosa. Y para entenderlo mejor, me imaginé, se me vino a la mente la analogía de un archivo zip en una computadora. A ver, está interesante eso. Ya sabes, cuando ves el icono por fuera es chiquitito. Vas a las propiedades y te dicen que pesa unos cuantos kilobytes. Parece insignificante. Ajá, no parece la gran cosa. Pero cuando logras encontrar la forma de darle doble clic y descomprimirlo, de pronto, ¡boom! Tienes carpetas, videos de alta resolución, libros, gigabytes enteros de información. ¡Wow! La semilla es ese archivo comprimido, ¿no crees? Me parece una representación muy precisa. O sea, un contenedor minúsculo que guarda una complejidad inmensa y mundos enteros. Pero nota el mecanismo que utiliza el autor aquí. Lo fascinante aquí es que Nasruddin jamás comete el error de decirle a Santi, tú eres esto o tú eres aquello. Claro, porque si lo hiciera le estaría poniendo una etiqueta limitante de inmediato. Exacto. Si tú le dices a alguien quién es, impones tu propia visión sobre su identidad. Sí, lo encasillas. Totalmente. Al pedirle que visualice el bosque, Nasruddin cambia el enfoque. Mueve la atención de la limitación actual, que es el tamaño físico de la semilla, hacia el potencial latente.
Nos está diciendo que el autoconocimiento real empieza por dejar de obsesionarnos con lo pequeños que nos sentimos hoy. Me gusta mucho la idea. Pero, a ver, aquí encuentro un problema práctico. Y voy a ser de abogada del diablo un segundo. Adelante. Si todos somos ese archivo enorme lleno de potencial, ¿por qué la experiencia humana promedio consiste en sentirse constantemente como la semilla minúscula? Es una gran pregunta. O sea, nos pasamos la vida diciendo, soy solo un empleado de nivel básico, o soy alguien que no sirve para hablar en público. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ver el bosque propio? Pues la verdad, porque observar el potencial da vértigo. Uf, sí. Implica una responsabilidad brutal. Vernos como una semilla es cómodo, nos excusa de crecer. Pero una vez que reconoces el tamaño de tu propio bosque interno, te cae el 20 de que necesitas hacer algo al respecto. Necesitas desencadenar ese crecimiento. Y eso requiere un catalizador. Siguiendo un poco con la analogía de antes, una semilla sobre una mesa no va a germinar por arte de magia, por más potencial que tenga adentro. Para nada. Para descomprimir ese archivo se necesita una chispa, se necesita energía, Exactamente. lo cual creo que conecta maravillosamente con el siguiente momento clave del relato. Aquí la historia abandona la tranquilidad de la semilla y nos introduce al fuego. Y es un cambio de elemento fundamental. Pasamos de la tierra inerte a la energía en movimiento, lo cual nos plantea directamente el conflicto entre nuestra esencia y nuestro ego. Totalmente. Vamos a pintar la escena para quienes nos escuchan. Cae la noche, Nasruddin enciende una fogata y de pronto se acercan varios animales del bosque. Está un zorro, un búho, un conejo, un colibrí y un ciervo. Una asamblea bastante peculiar. Muy de fábula, y Nasruddin les lanza un acertijo fascinante. Les asegura que el fuego no quema si uno mismo lo enciende por dentro. Y les pregunta directamente, a ver, ¿qué es ese fuego interior? Y las respuestas de los animales son súper reveladoras. Sí, el conejo jura que el fuego es la velocidad. El zorro dice que, obviamente, es la astucia. Y el búho, pues asegura que es el saber académico. Cada uno respondiendo desde su propia utilidad. Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué lectura le das a ese patrón? Pues siento que es una radiografía perfecta de lo que hacemos en sociedad todos los días. A ver. Todos esos animales reducen la idea del fuego interior, que suena a algo vital, algo profundísimo, a la cosa que mejor saben hacer para sobrevivir. Es idéntico a lo que pasa cuando vas a una cena, te presentan a alguien, y la primera pregunta siempre es, ¿y tú a qué te dedicas? Uy, sí, la típica pregunta. Y respondemos desde ahí. Decimos, soy arquitecta, soy abogado, soy creador de contenido. Confundimos nuestra identidad central con nuestra capacidad de producción. Y esa confusión es, ni más ni menos, la trampa del ego. Ajá. Los animales están convencidísimos de que su herramienta de supervivencia es su alma. Por eso Nasruddin se ríe a carcajadas. Se ríe tanto que hasta el burro se asusta. Sí, pobre burro. Se ríe porque se da cuenta de lo frágiles que son. Pensemos en las implicaciones de esto en el mundo real. Si el conejo cree que su fuego interior, su razón de ser, es su velocidad, ¿qué le sucede el día que envejece o se lastima una pata? Híjole, pues se desmorona. Toda su identidad colapsa de golpe, porque estaba sostenida por algo temporal, algo puramente físico. Precisamente. Por eso Nasruddin les advierte que el fuego exterior quema, pero el interior no. Si tu identidad es frágil y depende, digamos, de un talento productivo o de un puesto de trabajo, la vida eventualmente te va a quemar. O sea, cuando pierdas ese trabajo, perderás tu yo. Tal cual. Nasruddin les revela que el verdadero fuego, el que calienta sin destruir, es la conciencia misma. El simple hecho de conocerte a ti mismo, mucho más allá de lo que produces o de lo útil que eres. Y ahí es donde entra la reacción del ciervo, que me pareció bellísima. De todos los animales que estaban presumiendo sus talentos, el ciervo es el único que rompe el patrón. Pero no hace un gran discurso, ¿verdad? No, para nada. Y el mecanismo de su reacción es la lección en sí misma. El ciervo simplemente agacha la cabeza y murmura. Creo que entiendo. No se pone a presumir la majestuosidad de sus cuernos ni su agilidad para correr por el bosque. Claro, porque no puedes absorber nueva sabiduría si estás ocupado transmitiendo tus propias estadísticas de éxito a todo volumen. No. Exacto. La humildad y el silencio del ciervo son el requisito indispensable para que ese fuego de la conciencia realmente prenda. Es una cuestión de espacio mental.
El ego ocupa tanto espacio presumiendo las herramientas que simplemente no deja lugar para que la conciencia se expanda. Vale, digamos que logramos esto. Nos damos cuenta de nuestro potencial, vemos el bosque, encendimos el fuego de la conciencia sin caer en la trampa de creernos nuestro currículum. Ajá. Hasta ahí suena increíble en la teoría, pero a ver, si te quedas sentado frente a la fogata toda la vida, te vuelves un ermitaño. Te aíslas por completo. Hay que llevar ese entendimiento al mundo real, y la narrativa hace un movimiento muy inteligente, llevándonos hacia un río. Pero no cualquier río, es uno cuya agua brilla con 7 colores simultáneamente. El agua siempre ha representado la fluidez, la vida en constante movimiento. Y aquí, desglosada en 7 colores, nos presenta todo el espectro del bienestar humano. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Nasruddin le explica al niño que cada color es un regalo distinto, una faceta que nos compone a todos. Y hay contrastes muy fuertes en esta lista. Sí, va cubriendo todos los frentes. Por ejemplo, menciona el color rojo, que es la fuerza bruta del cuerpo sano y físico. Y en el otro extremo menciona el color violeta, que representa los sueños abstractos o las cosas que aún no se ven. O el azul, que simboliza las palabras honestas y amables. Es un abanico muy completo. Cuando leí toda la progresión de los colores, la imagen mental que se me vino de inmediato fue la de un ecualizador gráfico en una consola de estudio de grabación. A ver, me gusta por dónde vas. ¿Cómo funciona la consola en este contexto de los 7 colores? Pues imagina que la vida es una pista de audio y tienes todas estas perillas de diferentes frecuencias. Si agarras la perilla de los graves, digamos, el color rojo del cuerpo físico, y la subes al máximo porque te obsesionas con el gimnasio y la dieta, Ajá, el clásico enfoque en el fitness. pero al mismo tiempo dejas en cero los agudos, como el azul de la comunicación con tu pareja o el violeta de tus metas a futuro, la canción que resulta va a sonar espantosa. Estará completamente saturada por un lado y vacía por el otro. Va a ser inescuchable. Para que la vida suene bien, necesitas una armonía, un balance en todas esas frecuencias. Es una analogía sumamente reveladora, sobre todo porque nos ayuda a entender que no se trata de apagar un color para encender otro, sino de modularlos. De ecualizarlos. Exacto. Además, la progresión que hace Nasruddin en el texto tiene una lógica evolutiva muy clara. Arranca desde la base material, que es el rojo para el cuerpo, y el naranja para la disciplina y la voluntad. Las perillas de hasta abajo, digamos. Sí. Y una vez que tienes esa base, sube a la capacidad intelectual con el amarillo, que es el pensamiento claro. De ahí, salta al terreno relacional con el verde, del cuidado por los demás y el azul de la honestidad. Y me imagino que los últimos son los más elevados. Así es. Solo al final culmina en lo trascendental. Los sueños y el amor universal que abarcan el violeta y el rosa. Es como si construyera al ser humano desde los cimientos hasta el techo. Pero siendo muy honestos, y creo que a mucha gente le pasa, me parece una propuesta súper abrumadora. Sí, puede sonar a demasiado trabajo. Me encanta la idea del ecualizador, pero en la práctica, estar moviendo esas perillas todos los días es un caos. Totalmente. Perseguir grandes sueños, requiere un nivel de energía que casi nadie tiene en un lunes por la mañana. Suena a algo que solo se logra en un retiro espiritual, alejado de todo. Exacto. Y es una frustración muy válida. Pero creo que el autor es consciente de lo abrumador que resulta, y por eso la acción del niño frente al río es tan sutil y al mismo tiempo tan importante. A ver, recuérdanos qué hace Santi. El texto nos cuenta que el colibrí, por ejemplo, se sumerge por completo en los colores y sale volando brillante, espectacular. Pero Santi no hace eso. Él simplemente se acerca a la orilla y mete los pies en el agua. Es un detalle muy sutil, pero poderosísimo. ¿Verdad que sí? Absolutamente. Meter los pies implica tantear el terreno, probar la temperatura. Nos está diciendo que la búsqueda del equilibrio no requiere que te sumerjas de cabeza en una transformación radical y destructiva. ¿Qué es lo que siempre intentamos hacer? Sí, y querer ecualizar toda tu vida de un jalón suele terminar en agotamiento. Ajustar una sola perilla un poco, o sea, mojar los pies, es el primer paso y es suficiente. Me tranquiliza mucho esa interpretación. Sin embargo, no elimina el problema de la fricción diaria. Aunque solo metas los pies, la vida sigue pesando.
Claro, la vida no se detiene. Están las deudas, las crisis familiares, el cansancio crónico. ¿Cómo se mantiene ese balance de colores cuando uno tiene tanto peso encima? Y es justo en este punto de la historia donde todo se vuelve deliciosamente surrealista. Sí, el giro inesperado, porque para responder el problema de la carga de la vida, el autor le da voz al personaje que menos imaginaríamos. El momento en el que nuestras expectativas sobre la sabiduría se invierten por completo, ¿no? Literalmente. El burro habla. O sea, después de ver al sabio místico, a animales majestuosos como el ciervo, de pronto el animal de carga abre la boca. Me imagino la cara de Santi. Sí, Santi se queda paralizado por la sorpresa, y el burro le relata pacíficamente que ha cargado a Nasrudin a lo largo de 7 valles interminables. 7 valles como los 7 colores. Exactamente, y resulta que en cada uno de esos valles aprendió una lección específica, lecciones que, si te pones a analizarlas, hacen eco directo del río. Aprendió a cuidar el cuerpo, a entrenar la fuerza, a pensar claro, a dejar huella de amor. Lo cual convierte toda esa teoría elevada de los colores en una práctica forjada en el terreno, en la tierra. Pero aquí es donde necesito, otra vez, hacer de abogada del diablo. Adelante, a ver. A nivel cultural, usamos al burro como símbolo de la ignorancia, de la terquedad ciega, del trabajo sin sentido. Si este cuento busca transmitir una lección sobre, digamos, la cima del desarrollo humano, ¿por qué no usar a un águila que ve todo desde las alturas o a un león valiente? Es una duda súper válida. ¿Por qué elegir intencionalmente al animal que consideramos más torpe y pesado? Esto plantea una pregunta importante. Y creo que la respuesta es porque el autor está haciendo una crítica directísima a nuestra idea moderna del bienestar. ¿En qué sentido? Hoy en día, la industria del desarrollo personal nos vende la ilusión de que la sabiduría se encuentra escapando de la realidad. Ah, claro. O sea, yendo a la montaña volando por encima de los problemas como un águila, sin ensuciarse. Pero el burro representa exactamente lo contrario. Simboliza lo terrenal, la rutina implacable, el trabajo agotador y poco glamuroso de todos los días. Ese peso aplastante del que todos queremos huir desesperadamente. Exacto. Y lo más revelador de esta escena ocurre cuando Santi voltea a ver a Nasrudin, sin poder creer que un simple animal de carga sea tan sabio. Sí, como esperando que el maestro diga que le hizo un hechizo mágico o algo así. Pero Nasrudin no le contesta que le transmitió su magia al burro. Nasrudin afirma categóricamente que él mismo, el gran maestro iluminado, aprendió todo lo que sabe y, atención a esta frase, cargando cosas pesadas con paciencia. ¡Wow! Destruye por completo la fantasía del místico que obtiene todas las respuestas del universo meditando en una cueva sin hacer nada. La aniquila. Nos está planteando que la iluminación y la fricción de la vida cotidiana son inseparables. Fíjate en una de las lecciones específicas que menciona el burro que aprendió en el tercer valle. A ver, ¿cuál era? Sentir sin explotar. Híjole, eso es regulación emocional en su estado más puro. Y piénsalo, ¿dónde desarrollas realmente la capacidad de sentir sin explotar? ¿En una habitación silenciosa con incienso? No, pues no hay nada que te haga explotar ahí. Exacto. Esa habilidad, que es la cumbre de la inteligencia emocional, se forja cuando llevas horas en el tráfico, llegas tarde al trabajo, todo sale mal, sientes la presión en el pecho y aún así decides respirar y no gritarle a la primera persona que se cruza en tu camino. ¡Qué cañón! El burro es el maestro porque encarna la idea de que la verdadera comprensión de uno mismo solo se amalgama a través de la resistencia sostenida frente a la dificultad. O sea que la carga no es el obstáculo que nos impide aprender, sino que la carga es el salón de clases. Es una perspectiva que te sacude por completo. Totalmente. Pasamos de descubrir que somos un bosque en potencia a entender que no somos nuestras utilidades productivas en el trabajo. Luego vemos el mapa para ecualizar nuestras emociones y el cuerpo con el río. Y finalmente, el burro nos entrega el método, que es el esfuerzo rutinario y la paciencia extrema. Un viaje completo. Sabiendo todo esto, ¿cuál es el destino final? O sea, ¿en qué termina este proceso de alquimia personal para Santi? Pues el relato concluye con una imagen visual que cierra el círculo narrativo maravillosamente, devolviéndonos a la conversación inicial que tuvieron sobre la luz y el fuego. Así es. Llegamos a la parte final, empieza a caer la noche en el bosque, Nasrudin apaga con agua la fogata física que tenían. Y la lógica dice que deberían quedarse oscuras, pero sorprendentemente el bosque sigue brillando. Y el conejo se confunde muchísimo.
Sí, pregunta de dónde sale esa luz si ya no hay fuego. Y ahí Nasruddin levanta la mano y señala directamente el pecho de Santi. Es una externalización preciosa del cambio interno que ha ocurrido en el personaje. Y el texto describe lo que Santi experimenta en ese momento de una forma muy sensorial. Dice que siente un sol literal dentro de su pecho. Lo percibe redondo, tibio y ligeramente dorado. Es una imagen súper cálida. Nasruddin le explica que todas las personas nacen con un sol adentro, pero que este solo se enciende en el instante en que verdaderamente logras conocerte a ti mismo. Y retomando tu analogía, es el momento donde el archivo zip finalmente se abre por completo. Y es un momento de epifanía precioso. Pero para mí, fíjate, el verdadero golpe de genialidad de este final no es el sol en el pecho de Santi, sino la última línea de todo el cuento. Ah, la que nos habla sobre el destino del burro. Esa mera. Es fantástico. El texto termina reafirmando que, a pesar de toda esta magia y de la gran revelación, el burro siguió siendo un burro, pero un burro muy sabio. Y eso desarma una de las expectativas más tóxicas que tenemos sobre el crecimiento personal. ¿Cuál dirías que es? Pues solemos creer que si leemos suficientes libros o si hacemos suficiente terapia o meditamos muchísimo, un día nos vamos a despertar convertidos en una especie de seres mágicos intocables. Sí, que nuestros problemas desaparecerán mágicamente y nuestra personalidad se volverá, no sé, perfecta. Que el burro de pronto se va a convertir en un unicornio con alas. Sabiduría no te transforma en algo ajeno a tu naturaleza. El burro sigue comiendo pasto, sigue teniendo pezuñas, sigue cargando peso. Claro. La iluminación no te borra los defectos ni elimina las responsabilidades de tu vida. Lo que hace es encender tu propia luz dentro de las circunstancias que ya habitas. Empiezas a operar desde un lugar de mucha más claridad, pero sigues siendo humano. Y creo que saber eso, neta, quita una presión gigantesca de los hombros. Nos confirma que no necesitamos una vida libre de problemas o una personalidad inquebrantable para encontrar un centro de paz. Para nada. A fin de cuentas, la gran lección de este texto es que le otorga dignidad al esfuerzo ordinario, ¿no? Desmitifica todo este concepto inalcanzable del autoconocimiento y lo aterriza en el lodo del día a día. Nos devuelve la soberanía sobre nuestro propio proceso. Demuestra que las herramientas para encender esa luz interior siempre han estado presentes en la rutina. Solamente estaban esperando a ser utilizadas con el nivel adecuado de conciencia. Lo cual inevitablemente nos deja con una idea muy provocativa para llevarnos a casa. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? A ver, plantea la idea. Para quienes nos escuchan, vale muchísimo la pena plantearse esto en los próximos días. Pensemos en ese conflicto recurrente, en esa responsabilidad súper pesada o esa rutina agotadora de la que llevamos meses o años intentando escapar porque nos parece una simple molestia. Todos tenemos una carga así. Si le creemos a Nasruddin y a su peculiar maestro de 4 patas, de que la sabiduría se obtiene estrictamente cargando cosas pesadas con paciencia, la pregunta ¿es posible que esa misma carga de la que tanto renegamos sea, en realidad, el vehículo diseñado específicamente para obligarnos a encender nuestro propio sol interior? Es una pregunta que reconfigura por completo nuestra relación con los obstáculos. Si la asumimos como cierta, el peso deja de ser un castigo y se convierte en un medio. Definitivamente nos cambia la cara con la que enfrentamos los lunes por la mañana. Así que la próxima vez que el peso de los valles cotidianos se sienta insoportable, recordemos que el maestro más grande no estaba volando en las nubes, sino caminando firmemente sobre la tierra, paso a paso. Con mucha paciencia. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima entrega para seguir desmenuzando grandes ideas.